¿Pudieron ver el video? Ajá, sí. Bueno, el video sí les va a tocar quizás de tarea irlo viendo porque vaya, iríamos retrasando un poquito el contenido. Esa era la actividad que estaba programada para el viernes. El video de lo que trata es, para empezar, de un análisis sobre cómo percibimos nosotros las grasas. Ya tendrán el chance entonces ustedes de poderlo ver con un poquito más de tranquilidad. Bien, inicialmente ellos hablan de una tribu africana que se caracteriza porque ninguno de ellos tiene problemas de sobrepeso. Entonces analizaban que aparentemente ellos caminaban mucho y la primera impresión era que ellos tenían una gran actividad metabólica, entonces que eso ayudaba a que ellos no fueran gordos. Sin embargo, cuando los analizan, se dan cuenta que esta tribu en particular no quema más calorías que una persona en promedio. Sin embargo, podríamos quizás entender que hay algo de la genética que juega parte dentro de nuestra conformación biológica. Y precisamente una de esas situaciones es una hormona que se llama leptina dentro del organismo. Esta leptina se produce en las células grasas. Cuando ustedes tienen una buena reserva de grasa en su organismo, el nivel de leptina se mantiene estable y les dice a su cuerpo que ustedes están bien, que no necesitan estar comiendo de más porque tienen suficiente reserva. Pero ¿qué ocurre cuando nos entra la gana de quizás perder algunas libritas? Al empezar a disminuir la cantidad de grasa en nuestro organismo, el cuerpo interpreta como que está perdiendo la reserva energética que tiene guardada por si acaso en algún momento le tocase estar en ayuno, en alguna época de vacas flacas donde no hubiese comida. Entonces, al empezar a bajar el nivel de leptina, dentro del organismo el instinto que ocurre es el generar el hambre. Entonces la persona comienza a comer más y pasa con mucha hambre. O sea, en lugar de querer bajar de peso, lo que usted lograría en última instancia sería el efecto contrario. Eso es lo que ocurre sobre todo con aquellas dietas que son de tipo restrictivo, llamémoslas dietas cetogénicas, esas famosas dietas keto que nos dicen que no debemos consumir carbohidratos. Pues bien, al no consumir carbohidratos, su reserva de grasa le empieza a decir aquí me hace falta, entonces ustedes comienzan a sentir esa ansiedad, esa gana de comer. En otras palabras, su nivel de hambre les aumenta. Pues da la casualidad que observaron que la obesidad no se trataba simplemente de algo meramente conductual. En otras palabras, que un gordo no es gordo porque le da la gana ser gordo, sino que porque dentro de su persona hay un desorden metabólico, que es generalmente lo más popular. Pero juega en parte la genética. Algunas personas, si ustedes se han fijado, el fenotipo de su familia es que la mayoría sean o delgados o que la mayoría sean gorditos. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que uno no puede escaparse de la genética. Simplemente puede hacer algunas cositas quizás para no tener tanto quizás el impacto si no tuviésemos, por ejemplo, el estilo de vida adecuado. Entonces, da la casualidad que esta leptina necesita un receptor específico dentro de nuestro organismo que está a nivel del hipotálamo. Si nosotros no tenemos este receptor, da igual la cantidad de grasa que tengamos, nuestro cuerpo va a interpretar que no tenemos la suficiente reserva en nuestro organismo y va a dar el efecto de tener más hambre aún. Entonces la persona, a pesar de que sea gordita, si no tiene este receptor o su nivel de leptina se encuentra disminuido, esta persona, a pesar de que tenga una suficiente cantidad de grasa, va a sentir hambre. Por lo tanto, lo más probable es que consuma comida y que su peso, en lugar de bajar, pues aumente.
Entonces ya nos vamos dando cuenta que bajar de peso quizás no es tan fácil, sobre todo cuando se recomienda algún tipo de dieta en particular. Es necesario hacer un análisis detallado de si la persona tiene algún problema metabólico de base. No es lo mismo darle una dieta a una persona diabética que darle una dieta a una persona que es hipotiroidea, por ejemplo, o a una persona que tiene problemas hepáticos, problemas renales, etc. En otras palabras, cuando se da alguna recomendación dietética, tienen ustedes que hacer, en primer lugar, la diferencia de que no todas las dietas van a funcionar de la misma forma para todas las personas. En otras palabras, si a usted, una vecina, una amiga, algún familiar le dice, mira, probé esta dieta, a mí me funcionó, eso no significa que a usted necesariamente le vaya a funcionar. Entonces esto nos deja a nosotros en la encrucijada de ver cuál en realidad es nuestra necesidad metabólica, cuál en realidad es nuestro gasto energético, ¿sí? De lo contrario, no hay pérdida de peso. De lo contrario, da igual que usted se mate de hambre haciendo dietas cetogénicas, dietas Atkins, dietas lo que sea, no van a tener el mismo efecto si no son hechas para el requerimiento que tiene su organismo. Cualquier cosa, vamos a ver un poquito más de ese tema en particular, quizás el jueves. Vi que en el buzón que les había enviado de sugerencias, me pidieron un tema bastante interesante, que era precisamente las hormonas y en segundo, pues, qué ocurría dentro del organismo cuando queríamos bajar de peso. Entonces vamos a tratar de abordar ese tema el jueves que tenemos un poquito más de tiempo para hacer algunas cosas prácticas, pero siempre relacionadas con la clase. Pues bien, de resto les quedaría terminar de observar el video y con ello contestar algunas preguntas que están dentro de la hoja de trabajo. Ya se van a dar cuenta que absolutamente todo lo que se pregunta ahí ha sido aclarado anteriormente dentro del video. Así que si no lo han visto, pues tareita, ¿verdad? Que se tomen algún tiempito para irlo viendo. De todos modos, la tarea la tengo programada para que se entregue hasta el viernes. Así que no se preocupen tanto por eso, pueden irlo viendo despacito, unos cuantos minutos cada día a fin de terminar. Bien, ahorita lo que les voy a compartir es el elemento que corresponde a la actividad número 3 de esa hoja de trabajo. Confírmenme si pueden visualizar la pantalla. Análisis del índice de masa corporal. Esto IMC significa índice de masa corporal. Pues bien, una de las medidas quizás más populares para ver si estamos gorditos o no gorditos es precisamente este índice de masa corporal, que lo que hace es determinar cuál es la relación existente entre nuestro peso en base a nuestra altura. Ya vamos a ver un poquito más a detalle. Sin embargo, otra de las formas quizás de analizar la presencia o no de sobrepeso es una que se menciona de hecho en el video. En el video es en relación con los humos. Los humos, si ustedes han visto, son esos luchadores que son bastante corpulentos. Sin embargo, al hacer un análisis más detallado de su contenido graso en el cuerpo, se dan cuenta que ellos tienen la grasa más acumulada a nivel periférico, en otras palabras, en forma ginecoide o de pera. Mientras que el tipo de grasa que se correlaciona con los mayor padecimientos metabólicos de tipo diabetes mellitus, hipertensión, dislipidemia, infarto miocardio, etc., son aquellos en los cuales la grasa está ubicada de forma centrípeta, es decir, en el abdomen. En otras palabras, los luchadores de sumo, pese a que son gorditos, su grasa se encuentra a nivel periférico donde no causa mayor daño, más que la estética. Mientras que una persona que tiene la grasa acumulada a nivel visceral, en otras palabras, en el tronco, es probable que tenga mayor cantidad de depósitos de grasa dentro de sus órganos, en otras palabras, en el estómago, en el intestino, en los riñones, en el corazón. Y obviamente esto se correlaciona de forma más directa con todos los padecimientos correlacionados con el aumento de los lípidos en nuestro organismo, es decir, el aumento de la frecuencia de diabetes mellitus, hipertensión, dislipidemia, etc. Típicamente conocemos estos fenotipos con la forma de pera y con la forma de manzana. Si ustedes se fijan, la manzana es más gordita de la parte superior que de la parte inferior, mientras que la pera es lo contrario, es más gordita de la parte inferior que de su parte superior. Esta relación o este número
proviene de la división de su perímetro de la cintura entre el perímetro de la cadera. Entonces, estos son los parámetros para decir que se trata de una obesidad de tipo ginecoide para una mujer o para un varón, y estos son los parámetros para decir que se trata de obesidad de tipo androide o central o de tipo manzana, cuando al dividir ese diámetro entre la cintura con la cadera nos da un número, si se fijan, un poco más alto. El número más alto indica que la grasa tiene una mayor distribución a nivel central. Bien. Pues estábamos hablando anteriormente de ese índice de masa corporal, que es quizás el parámetro más utilizado, al menos en todos los gimnasios siempre hacen esta medición de índice de masa corporal. Le sacan a uno el peso, le sacan a uno la talla y le dicen cómo va esa relación. Pues bien, si ustedes hacen este cálculo, este índice de masa corporal se obtiene al dividir su peso en kilogramos, ojo, en kilogramos, no en libras, y su talla en metros. Este número se va a multiplicar por sí mismo, en otras palabras, metros al cuadrado. En otras palabras, si yo pesara, por ejemplo, 60 kilos, yo dividiría ese 60 entre mi estatura multiplicada 2 veces por sí misma. En otras palabras, si yo mido 1,60, sería 1,60 por 1,60 en el denominador. Posteriormente hacemos la división y esa división nos va a dar un número que normalmente oscila entre estos valores, entre 19 y 30. Bien, lo normal se estima que debe ser entre 25 y más o menos 19. De hecho, el límite aquí sería 20. Cuando ya el índice de masa corporal baja de 19, esto se correlaciona directamente con el incremento de riesgo por desnutrición. Uno de los principales síntomas, de hecho se menciona también dentro del video, cuando hay una pérdida de grasa excesiva, se altera el metabolismo del calcio dentro del organismo. Entonces, al verse alterado el metabolismo del calcio, el cuerpo necesita sacar el calcio de donde lo tiene almacenado. Y el cuerpo tiene almacenado el calcio en el hueso, de modo que empieza a quitar el calcio del hueso. Ahí dentro del video se menciona la historia de una modelo que ella pues probablemente tuvo algún trastorno alimenticio de tipo anorexia, se estuvo exponiendo a dietas cetogénicas, esas dietas cetogénicas hicieron que se alterara su metabolismo del calcio, por lo tanto en su cuerpo comenzó a utilizar el calcio a partir de la reserva, es decir, a partir del hueso, hasta que de pronto esta muchacha empezó a tener fracturas en sus costillas. Esto es lo que ocurre cuando alteramos demasiado nuestro cuerpo con las dietas cetogénicas. Bien, eso sería para bajo peso. Lo normal se estima entonces más o menos entre 20 y 25. En este umbral de 25 y 30 se considera como sobrepeso y cuando es más de 30 se considera obesidad. Si este parámetro es mayor de 35 se considera como obesidad mórbida y obviamente el riesgo de infarto, el riesgo de hipertensión, el riesgo de diabetes, etcétera, todos estos padecimientos que hemos mencionado, va a incrementar de forma exponencial a medida que va aumentando este índice de masa corporal. Sin embargo, no se trata de un parámetro que sea fiable para todos los casos o que nos indique quizás de una forma fidedigna si realmente nuestro peso está adecuado o si nuestra cantidad de grasa en el organismo es la adecuada. Este índice de masa corporal solo es una correlación entre el peso y la talla. Usualmente, nosotros deduciríamos que a mayor cantidad de grasa, el peso dentro de una persona sería mayor. Pero vamos a ver que existen algunas excepciones. Bien, entonces se trata el índice de masa corporal de un método fiable para evaluar la cantidad de grasa en el organismo. Pues vamos a ver algunas situaciones en las que esto no es un método fiable. Uno de ellos es el embarazo. En el embarazo, una mujer, contando la cantidad de peso por el bebé o por el líquido amniótico más la retención hídrica que normalmente está asociada al embarazo, pueden incrementar lo normal unos 12 kilos. Incluso podrían llegar a más. Pero estamos diciendo que esta persona, podríamos deducir que esta persona tenga quizás un peso normal de unos 55 kilos. Le sumamos estos 12, estaría siendo quizás unos 67. Si esos 67 los dividimos entre su estatura, es probable que su índice de masa corporal
vaya comenzando a caer dentro de las categorías de sobrepeso o de obesidad. Entonces vamos a darnos cuenta que no se trata en realidad de un parámetro que mide la cantidad de grasa en el organismo, sino que lo que está midiendo es directamente la relación entre el peso y su estatura. Vamos a ver otro ejemplo un poquito más gráfico. Aquí tenemos un amigo dentro de esta fotografía. Este es un jugador de fútbol americano. Su peso es de 264 libras. El equivalente de esto en kilogramos son 120. Si consideramos la estatura de este personaje es 1,98, así que si hacemos la división de estos 120 kilos entre su estatura al cuadrado, nos da como resultado un índice de masa corporal de 30,6. Si recordamos el parámetro, mencionábamos que obesidad era cuando este índice de masa corporal superaba los 30, así que en teoría, al calcular el índice de masa corporal de este personaje, su índice de masa corporal indicaría obesidad. Sin embargo, al observarlo, no aparenta como que su peso fuese a expensas de grasa. De hecho, vemos que está bastante tonificado. Entonces, podríamos deducir que el índice de masa corporal no es fiable cuando el aumento de peso se debe a masa muscular. Bien, acá tenemos otro análisis, siempre con el mismo personaje. Aquí estamos viendo sus parámetros, sin embargo, cuando evaluamos el porcentaje de grasa en el cuerpo de este individuo en particular, su porcentaje de grasa es solamente un 9%. De hecho, no puede haber definición muscular con un índice de grasa que supere los 25. De hecho, tiene que ser menor de 17 para que usted comience a ver una definición muscular. Significa que, en teoría, este amigo, en la expensa de ese peso adicional que podríamos interpretar con el índice de masa corporal, es en base a músculo y no en base a grasa. Así que el porcentaje de grasa corporal sería un indicador más fiable de la cantidad real de grasa que tiene el organismo y por lo tanto del riesgo que tiene de sufrir algunos padecimientos, por ejemplo, diabetes, hipertensión y todos esos que hemos mencionado. En otras palabras, este amigo con este porcentaje de grasa difícilmente va a tener un infarto a miocardio por aumento de grasa en su organismo. Suena bastante lógico. Bien, cuando vemos esta gráfica, lo que nos indica es en qué porcentaje de grasa deberíamos estar, dependiendo de la edad y dependiendo del género, si somos hombres o si somos mujeres. Entonces acá ustedes van viendo que la persona cuando es más joven se le permite un menor rango de grasa corporal, mientras que si son mayores se les permite un poquito más de grasa corporal. Y ustedes podrían decir esto a qué se debe, por qué a la mayoría de edad se les permite un poco más de grasa. Bien, para empezar, porque con la edad, recordemos que en general todo el metabolismo la tasa metabólica comienza a decrecer con la edad. Yo no espero, por ejemplo, que una persona de 60 años tenga la misma energía de un joven de 18, en teoría, ¿verdad? Entonces, por eso es que se les permite a los adultos que su porcentaje de grasa oscile un poquito mayor que el de las personas menores. Bien, estos parámetros son las condiciones, estas que están azules son cuando una persona está demasiado bien, es decir, lean, que su masa es básicamente muscular. El rango para la condición ideal es lo que se encuentra en verde. Lo que se encuentra en amarillo significa que está en el límite, y que aquí tiene que ponerse cuidado porque si no, pues comienza a caer en la zona roja, donde significa que se incrementa el riesgo de todos aquellos padecimientos, diabetes, hipertensión, dislipidemia, infarto, etc. Entonces aquí simplemente, ¿cómo lo quieren ubicar ustedes? Supongamos que yo tengo 30 años y yo soy mujer. Bien, entonces yo ubicaría mi edad acá y comienzo a tratar de definir en qué lugar estoy yo de acuerdo al porcentaje de grasa de mi cuerpo. Esto significa que para mi edad estos rangos serían los más aceptables, entre 20 y 24,5. Así es como lo tienen que buscar ustedes, de acuerdo a su género y de acuerdo a su edad. Sería un parámetro más fiable que sacar solamente el índice de masa corporal. Sin embargo, para la medición de grasa corporal es necesario no solamente el peso y la balanza, ¿verdad? Sino que necesitamos una máquina un poquito más especial que nos determine cuál sería la cantidad de grasa corporal.
También otro de los aspectos importantes es tratar de diferenciar si la grasa que está dentro del organismo se trata de grasa visceral o de grasa periférica, porque ya sabemos que la que está asociada con todos los problemas metabólicos es la grasa que está a nivel central, es decir, la grasa que está en forma visceral. Bien, cuando ustedes revisan algunos alimentos, van a encontrarse estos octágonos. Estos octágonos son de precaución. En algunos países existen algunas normas regulatorias para la cantidad ya sea de grasa, de sodio o de azúcar que contienen los alimentos. Entonces se recomienda que se etiquete cada uno de estos productos con el octágono que indique que ese producto debe ser consumido con moderación. Si se fijan acá, la mayoría de ellos dicen evitar consumo excesivo, evitar consumo excesivo. Sin embargo, quizás uno que tiene mayor importancia es el de las grasas trans. El problema con las grasas trans es que dentro del organismo se asocian más directamente con la frecuencia de todos estos padecimientos. Ya decíamos, la placa aterosclerótica aumentaba con ese consumo de grasas trans. Entonces, por eso es que en algunos países se exige que los productos que se producen ahí lleven esta etiqueta. Si ustedes se fijan, los productos producidos a nivel local, cuando digo local me refiero a Honduras, no tienen este tipo de código. Generalmente sí traen un empaque con información nutricional, pero no todos especifican qué cantidad de grasas trans contienen o qué cantidad en general ya sea de grasas saturadas o de azúcar contienen en total. Bien, si ustedes analizan, y esto es sacado de una fuente de un supermercado en línea de nuestro país, ustedes pueden observar la diferencia de precios entre manteca y entre un aceite de oliva. Decíamos que aquellos que eran en forma líquida, asumíamos que eran ácidos grasos de tipo insaturado, mientras que aquellos que eran más rígidos decíamos que eran grasas saturadas, sobre todo aquellas que provienen de animal. Si aquí, por ejemplo, el caso dice manteca vegetal, significa que esto lo obtuvieron de algún vegetal y lo hidrogenaron para que tuviese la consistencia de manteca. Sin embargo, también podríamos tener el caso de que fuese manteca de cerdo. Pero obviando el hecho de la fuente, ya sabemos que esta se trata de una grasa saturada y que esta se trata de una grasa insaturada. Si ustedes cuantifican la cantidad que tienen de cada producto, esto es 1 kilo, es el equivalente más o menos a 2 libras, y esto es 1 litro. 1 litro más o menos viene pesando 2 libras, así que son básicamente equivalentes en cantidad. Si ustedes revisan el precio, van a notar claramente cuál es el más barato de los dos, en otras palabras, cuál es el que está más accesible para la población. Si ustedes se fijan, no existe una norma regulatoria respecto a la venta o respecto al tipo de preparación que deben tener los alimentos en Honduras. Y hay 3 documentos bastante interesantes al respecto. Y vamos a tratar de analizar un poquito qué ocurre en cada uno de estos. Aquí les menciono yo 3 documentos. Uno es un reglamento sobre la venta de alimentos en centros educativos. Otro es un reporte de la Organización Mundial de Salud que trata sobre la eliminación de la grasa trans. Y este, si se fijan, es un documento del año pasado. Y el otro es el Plan de Acción para la Nutrición de Honduras, que está enfocado al año 2030. Bien, vamos a tratar de ver qué dicen estos documentos. Bien, el primero, el reglamento de la venta de alimentos en los centros educativos. Y si hacemos una búsqueda un poquito más específica y ponemos grasa. Bien, la única norma al respecto es esta. Preparación de alimentos. Dice, para la preparación de alimentos que se comercializan en las cafeterías escolares de los centros educativos gubernamentales y no gubernamentales, se deben utilizar los siguientes criterios. En la preparación de los alimentos, la utilización de las grasas, azúcares y sodio debe procurarse sea de uso moderado. Siempre que sea posible, sustituir la fritura por la cocción, el asado al horno, la plancha, la parrilla o comal. Las materias primas a utilizar deben ser frescas. Y eso es todo lo que se menciona sobre grasa en este documento. Bien, si analizamos un poquito más lo que nos dice esta normativa, ahí dice, debe procurarse. Y aquí dice, siempre que sea posible. Se trata de una ley que es
Para empezar, permisiva, porque acá no dice en ningún momento es obligatorio que usted escoja los métodos de cocción que sean más saludables, o que el tipo de grasa debe ser de tipo insaturada. En ningún momento se especifica que el tipo de grasa que se utilice pueda ser o no pueda ser trans, y en todo momento dice preferirse, debe procurarse, no dice si usted no lo hace va a recibir algún tipo de penalización. Entonces las personas, esta ley les entra por un oído y les sale por el otro, así que de nada sirve que esté dentro de un artículo si la ley de por sí es permisiva y permite que la persona pues haga lo que quiera con el tipo de alimentación que se vende en los centros educativos del país. Bien, analizando el siguiente documento, vamos a ver. El siguiente que les menciono yo es sobre el plan de la nutrición para Honduras, ¿sí? Enfocado para que todas estas metas se cumplan hacia el año 2030. Si se fijan, el año del documento 2018. Bien, buscamos la palabra grasa, ¿sí? Y acá comienzan a decir que deberíamos intentar que el estilo de vida de nuestra población pues no incluya tanto carbohidrato, no incluya mucha grasa, etcétera, etcétera. Por el momento no hay ninguna norma. Bien, acá se menciona que la Secretaría de Desarrollo Económico podría implementar algún tipo de mecanismo de regulación fiscal para los alimentos procesados altos en azúcares y grasas. En ningún momento nos dice que el tipo de plan sea enfocado, por ejemplo, a la venta en los restaurantes. En ningún momento especifica para restaurantes. Continuamos buscando y no hay ningún otro tipo, no hay ningún otro tipo de publicación al respecto. De modo que volvemos a encontrar que la estrategia o el plan de acción es totalmente permisivo. Y por último, el reporte de la Organización Mundial de la Salud. En este reporte, lo que se intenta hacer es como dar un resumen de qué tipo de estrategias están utilizando los países a nivel mundial para intentar eliminar las grasas trans dentro de la dentro de la alimentación. Pues bien, si ustedes comienzan a evaluar el documento, van a encontrar una cosita bastante interesante, y es el hecho de que clasifican a todos los países en base al riesgo que tienen cada población de sufrir un tipo de evento cardiovascular que sea directamente causado por el consumo de grasa. Cuando hacemos el análisis de en qué posición está Honduras, a nivel mundial ocupamos el número 26. O sea que a nivel mundial, si ustedes comienzan a contar, aquí comienzan a aparecer los países. Esta es el número de muertes de causa coronaria que están asociados al consumo de grasas, ¿sí? Entonces acá ustedes comienzan a analizar y nosotros nos encontramos en el maravilloso puesto 26. Vamos a ver quién está queriendo ingresar. Ok. Bien. Les mencionaba que estamos en el glorioso puesto 26. Bien. Si ustedes se fijan, en esta parte, lo que empieza a detallar es qué tipo de política se ha utilizado en este país. Y si vemos cuál es la estrategia que tiene Honduras, vacío, porque Honduras no tiene ninguna política realmente que regule la venta o la elaboración de los productos. Si nos vamos a los últimos países, es decir, a los países que tienen el riesgo cardiovascular menor, vamos a encontrar algunas pequeñas sorpresitas acá. Vamos a ver. Pues resulta que los últimos países, Italia, Túnez, Israel, España, Turquía, Austria y Líbano, estos tienen los índices más bajos de muerte de causa cardiovascular, y absolutamente todos estos países ya tienen adaptada una política regulatoria, ya sea para la venta o para la producción de alimentos en base a la cantidad de grasas que tienen o en base al consumo. Sin embargo, si se van a fijar, la mayoría de ellos dice not yet in effect. A lo que se refiere es que el efecto en general de la práctica aún no se ha visto mesurable de una forma tangible. En otras palabras, todavía falta ver el efecto que tengan las políticas que se han implementado en cada uno de estos países.
Entonces, si se fijan, bastante interesante. En la mayoría de países, sobre todo aquellos desarrollados, tienen algún grado de políticas que regulen la cantidad de grasas que se venden y la cantidad de grasa con la que se fabrican los alimentos. Bien. Entonces, esos son esos 3 documentos que estábamos viendo anteriormente. Podríamos analizar por qué no existen regulaciones en Honduras respecto a la venta o respecto a la fabricación de alimentos. Y una podría ser porque históricamente los países tercermundistas o los países en vías de desarrollo han sido más aquejados por el problema de desnutrición que por el problema de la obesidad. Sin embargo, cuando hacíamos correlación entre los precios de los productos que considerábamos como saludables en comparación con los que consideramos dañinos, vamos a darnos cuenta claramente que hay un sector que está claramente afectado. Aquellas personas que tengan un ingreso económico, que se encuentren dentro del último quintil de pobreza, van a tener mayor facilidad para adquirir productos que corresponden a manteca vegetal que al aceite de oliva. Obviamente una persona va a tratar de mantener sus finanzas, de no gastar en aquello que sea más caro, pese a que esto sea más saludable. En otras palabras, mantener un estilo de saludable normalmente, al menos para nuestra población, es bastante caro. Así que es más accesible el acceso a las grasas de tipo saturadas, ¿sí? En otras palabras, a las grasas que son un poquito más perjudiciales para nuestro organismo. Y ver también que no existe una regulación. Pese a que podríamos intuir que este es el problema, que se trata de que en nuestro país está más aquejado por la desnutrición, etc., nos hemos dado cuenta que cuando llegamos a la edad mayor, una de las principales causas de muerte en nuestro país no va a ser el cáncer, no van a ser los accidentes de tráfico, etc., sino que son causas que son directamente relacionadas con nuestros hábitos de vida. En otras palabras, muchas de las causas de muerte están relacionadas directamente con la diabetes, con la hipertensión, con la dislipidemia, con el infarto de miocardio, con los accidentes cerebrovasculares, que todos estos se relacionan de manera directa con el consumo de grasas saturadas y no con el consumo de grasas insaturadas. Entonces, pese a que nuestra perspectiva como país en vías de desarrollo podría ser que se debiera a la desnutrición, hemos visto que a largo plazo realmente, sobre todo porque la dieta en nuestro país es bastante diabetogénica y bastante colesterologénica, decíamos, que nosotros podíamos salir en algún momento y vamos a ver que el tipo de alimentos que se nos vende son pollo frito, tajadas, etcétera, y son alimentos que han sido producidos con este tipo de producto. No crean ustedes que cuando les van a hacer sus tajadas van a ir a comprar aceite de oliva para freírlas, ¿verdad? Entonces ya pueden ustedes imaginar o tratar de identificar cuál va a ser el impacto a largo plazo en su salud. Bien, cuando revisamos nuestra hojita de trabajo, ¿qué cosita vamos a encontrar por acá? Ya habíamos discutido de la primera actividad. La primera actividad correspondía a la práctica que habíamos hecho donde analizábamos qué le ocurría al aceite cuando lo mezclábamos con agua, qué le ocurría al aceite cuando lo mezclábamos con hidróxido de sodio y qué le pasaba al aceite cuando se coloreaba con el Sudán 3. La segunda actividad les mencionaba que era en correlación al video. Las preguntas que ustedes van a encontrar acá están todas descritas dentro del video, ¿sí? Son 7 preguntas y todas ellas están explicadas ahí. Acá no quiero que ustedes vengan y vayan a Google a buscar cuál es la función de la leptina en el organismo. Traten de colocar acá lo que ustedes entendieron que era la función de esta hormona dentro del organismo. En otras palabras, pongan lo que ustedes interpretan. No quiero yo que me vayan a salir con cosas textuales de Google, sino que pongan acá lo que ustedes interpretaron de estas cositas. Y la tercera actividad se refiere precisamente a identificar qué tal estamos comiendo. Si ustedes se fijan, normalmente los productos alimenticios traen esta etiqueta de información nutricional. En esta debería ir descrita varias cositas. En primero, cuál es el tamaño de la porción. En este caso, esta porción de esta grasa en particular, esta es de una manteca. Pues bien, esta manteca en particular, la porción es equivalente a 14 gramos. De estos 14 gramos hay en calorías 126 calorías. De estos 14 gramos, acá se nos debe especificar
de estos 14, ¿qué porcentaje corresponde a grasas? ¿Qué porcentaje corresponde a carbohidratos? ¿Qué porcentaje corresponde a proteínas? Y al sumarlo todo nos debe dar este número 14. Sin embargo, cuando nosotros analizamos las etiquetas nutricionales, no todas traen a detalle cuál es su contenido. Muchas de ellas no incluyen, por ejemplo, si traen azúcar añadido, muchas de ellas no traen la cantidad de sodio, muchas de ellas no traen qué cantidades de colesterol, pero sobre todo lo que más me interesa en este caso es que observemos la composición de la grasa. Bien, acá si ustedes observan la grasa total decíamos que en general de esta porción eran 14 gramos y de estas los 14 gramos son de pura grasa. Bien, esta grasa la podríamos clasificar en 4 tipos. Si es saturada o si es insaturada. Y en caso de ser insaturada, pues podríamos clasificarla como monoinsaturada o poliinsaturada. Y en algunos casos, recordemos que aquellas grasas de tipo insaturado, aquellas en las cuales se crea un enlace de forma cis, no sé si lo recuerdan cuál era el cis y cuál era el trans, vamos a tratar de hacerlo como dibujito acá. Bien, vamos a ver. Bien, aquellos que tienen sus enlaces o sus elementos ubicados hacia el mismo lado se denominan cis, mientras que cuando uno está para arriba y otro está para abajo se denominan trans. En otras palabras, el tipo de grasa, esta trans, normalmente se genera cuando nosotros estamos tratando de alterar alguno de estos productos. En otras palabras, cuando estamos hidrogenando la manteca para que sea pues en general dura. Ya decíamos que la manteca podría tener un origen vegetal, sin embargo, al hidrogenarla, cambiábamos su estructura y la convertíamos en una forma un poco más sólida. Pues bien, esas grasas trans son las que se correlacionan con el infarto a miocardio, etc. Bien, entonces estamos viendo que esta manteca en lo particular contiene 3 gramos de ácidos grasos trans. Se recomienda que una persona no consuma más de 2 gramos. En otras palabras, con una sola porción de esta manteca que usted se consuma, ya comió más de la cantidad de ácidos grasos trans que lo que se recomienda para una dieta normal de 2000 calorías, es decir, para lo que tiene una persona promedio de 70 kilos. Ojo, 70 kilos, esas dietas están basadas para hombres de 70 kilos. En otras palabras, si ustedes tratan de extrapolar esos datos para su tipo corporal, es decir, para su peso, van a darse cuenta que el requerimiento incluso los comienza a bajar. En otras palabras, quizás nosotros al ser un poco más pequeñas, o por lo menos yo estoy quizás proyectando acá porque yo soy algo pequeña, pues obviamente la cantidad de esta sustancia que se recomienda para mi tamaño es menor que la que se recomienda para una persona de 70 kilos. Bien. Entonces nuestra tarea va a consistir en ir a analizar algunos de estos alimentos que tenemos en nuestra casa. Acá les puse como recomendación que trataran de buscar aquellos alimentos que tengan mayor cantidad de contenido graso. En otras palabras, aceites, mantecas, margarinas, mayonesas, churros, galletas, ese tipo de alimentos. ¿Verdad? Porque si nos vamos, por ejemplo, a un bote de agua, a un bote de jugo, probablemente no contenga una gran cantidad de ácidos grasos trans. Entonces vamos a tratar de buscar aquellos alimentos de mayor contenido graso. Y vamos a tratar de especificar de estos cuál es su grasa total. Acá si se fijan en este caso de la manteca, pues la grasa total son 14 gramos. Y de estos, grasa saturada, aquí lo vamos a encontrar, son 5 gramos y de estos grasas trans son 3 gramos. Entonces eso es lo que van a llenar ustedes en la tablita. Si por ejemplo ustedes colocan acá alguna margarina y esta margarina en lo particular no trae grasas trans, pues van a poner ya sea esto o no contiene. ¿Sí? Entonces, si se fijan, está bastante sencillo. Está tratar de relacionar lo que hemos visto y tratar de analizar qué es lo que nosotros estamos haciendo con el consumo de grasa. ¿Sí? Dígame. A ver, dígame.
correcto, es correcto. Me imagino que al momento de hidrogenar esa manteca tiene un costo extra para las empresas. Entonces, si tiene un costo extra porque son más baratas que las que no son hidrogenadas. Sí, ya había yo caído quizás un poco en esa conclusión y me vine a ver precisamente la presentación de cada una de ellas. Otro de los aspectos es que si usted se fija, a la industria le sale más caro la producción de un bote, ya sea de vidrio o un bote de plástico, que un empaque simplemente de plástico, para empezar. El segundo es que algunos países también tienen una normativa respecto al tipo de plásticos de uso único. De hecho, por ejemplo, la Unión Europea tiene el plan en vigencia para 2024, si mal no recuerdo, de eliminar todos aquellos plásticos que sean de un solo uso. En otras palabras, la mayoría de este tipo de empresas deberían vender este aceite de oliva en un frasco de vidrio o en un frasco que sea reciclable o reciclado. Así que también para la compañía les resulta quizás un poquito más dificultoso producir este tipo de sustancias. El otro, el otro aspecto quizás podría ser precisamente el proceso de empaquetamiento. Si bien es cierto, decimos que probablemente incluye algún mayor costo tener una maquinaria que mida cuánta es la cantidad de aceite que debe contener un bote o la cantidad quizás de hidrógeno que se les puede contener. De hecho, el volumen en general de la manteca aumenta cuando se hidrogena. En otras palabras, usted aumenta su cantidad de producto. Así que a la empresa, a la larga, le conviene un poquito más vender manteca en forma sólida. Más o menos, esa sería como el análisis. Probablemente hay en algunas otras respuestas, ¿verdad? Pero habría que indagar un poquito más en ello. Bien, esa sería la hojita de trabajo. Esta hojita de trabajo está en la plataforma para que ustedes suban esa tarea por tarde el viernes de esta semana. Como se fijan, ustedes tienen un tiempito prudencial para que vayan trabajando en cada una de estas cositas y pues para que revisen bien el video, ¿verdad? Que ahí hay alguna información bastante interesante. Y como siempre les menciono que terminamos la clase con algo que rompe la temática, pero algo que sea quizás un poquito interesante. Entonces miren esta frase: qué pequeña eres, brizna de hierba. Sí, pero tengo toda la tierra a mis pies. Para pensar un poquito, ¿verdad? No hay nada insignificante dentro de la naturaleza. Bueno, no sé si quedó alguna pregunta, si tienen alguna duda, alguna otra curiosidad sobre lo que mencionamos hoy. No, está todo claro. En lo particular solo tenía eso que le digo que no terminaba de encontrar la lógica con esa pregunta que le hice, pero ya con su respuesta, nada más bueno puedo entender el punto de vista. Si se fija, no hay pérdida. No hay ninguna pérdida. Sí, dígame. La leptina, ajá, dígame. Engañar al cuerpo para hacerle creer que tiene suficiente leptina. Sí, ok, vamos a ver si, creo que esto tiene una opción para poner una pizarra en blanco. Vamos a ver si lo podemos usar. Ustedes me cuentan si lo pueden observar. Vamos a ver. Confírmenme si lo pueden visualizar. Están viendo una pizarrita, una pantalla en blanco, ¿sí? Vamos a ver. Sí, ahorita le estoy dando compartir. Bien. Aquí tenemos la pantalla normal y aquí tenemos la pantalla en blanco. ¿Sí? ¿Sí le estamos viendo? Bien, perfecto. Vamos a tratar de hacer un poquito ilustrativo. Bien. Nosotros producimos una hormona que se llama leptina. Aquí tenemos la famosa leptina. Esta leptina se produce a nivel del adipocito. Este adipocito le dice al cuerpo qué cantidad de reserva hay en el cuerpo. Luego esta va a nivel cerebral. Imaginémonos que es el cerebro. Y le dice al cuerpo
usted tiene suficiente reserva. En otras palabras, esta hormona en lo particular surgió como un mecanismo de defensa. Recuerden que en un inicio el ser humano pues no tenía refrigerador, no tenía dónde guardar, entonces tenía que ir a conseguir diariamente su comida. Entonces esto se evolucionó en nuestro organismo como un método de supervivencia. Pues bien, decimos que esto, a mayor cantidad de grasa, mayor cantidad de leptina. Sería lo lógico. También sería lógico al decir que al disminuir nuestra cantidad de grasa, la cantidad de leptina también va a disminuir. Por lo tanto, en nuestro cerebro se va a crear la sensación del hambre. Bien. Hay una forma en la que usted puede, quizás por decirlo, engañar un poquito al organismo respecto a la cantidad de leptina. Y una es con la ingesta de carbohidratos. Hay un tipo de dieta que se llama dietas de ciclado de carbohidratos. Estas dietas en lo que consiste es que usted 3 días no consuma carbohidratos y que en uno consuma una cantidad moderada de carbohidratos. Esto es para que en estos 3 días usted pierda grasa y en este último día es para engañar a su cuerpo y hacerle creer que tiene suficiente carga y para estimular la producción de leptina. Es por eso que las dietas cetogénicas a largo plazo no son tan efectivas. Si ustedes revisan el video, hace una comparación con los participantes que participaron en The Biggest Loser y evaluaron que la mayoría de ellos al culminar el programa, es decir, al haber perdido más de 130 kilos, etcétera, la mayoría de ellos volvían a recuperar algo de aquello que habían bajado y esto se debía a que la cantidad de leptina en su organismo había bajado y que por lo tanto en ellos había crecido la sensación del hambre. En otras palabras, usted si restringe por total los alimentos de tipo graso o de tipo carbohidrato, usted va a hacer que su nivel de leptina baje en su organismo. No puede usted saltarse los carbohidratos porque se va a cargar todo su sistema de producción de leptina. En otras palabras, usted necesita una dieta que incluya algo de carbohidratos en su dieta, de lo contrario se va a cargar totalmente la leptina. No sé si queda un poquito claro el concepto. La dieta a fuerza tiene que incluir algo de carbohidrato, de lo contrario usted se va a dañar totalmente el mecanismo de la leptina y lo que le va a generar es más hambre. Dígame, lo vamos a volver a tocar. Dígame. Ajá, el ayuno intermitente. Funciona, el caso del ayuno intermitente funciona más para la producción de insulina. En otras palabras, esa se recomienda más para las personas que tienen algún tipo de resistencia a la insulina. No funciona con el mecanismo de la leptina, sino que con la insulina. Recordemos que la insulina para lo que servía era para mejorar la captación del azúcar por las células. En otras palabras, ese del ayuno intermitente para lo que servía es como para hacer reposar al páncreas un ratito y permitirle que produciera su cantidad normal de insulina al momento de la ingesta de un alimento. Entonces son dos mecanismos diferentes. Como le digo, ahí la dieta va a depender de la necesidad. En el caso, por ejemplo, de la grasa, si usted lo que más quiere es perder un peso en grasa, lo recomendable es que su dieta tenga algún nivel de carbohidrato. No podría usted saltárselo por completo. Bueno, no sé si queda alguna otra duda, alguna otra preguntita que tengan por ahí. Algo que quieran saber, algo que no haya quedado muy claro. A la orden, cualquier cosa. Igual les mencionaba yo que el jueves íbamos a tratar de tocar aquellos puntos que fueran de curiosidad, ¿verdad? Que fueran correlacionados. Entonces vamos a tratar de ver algunas cositas más el jueves. Para mañana, para mañana lo que veríamos sería la sección de las membranas biológicas que se encuentra siempre en el capítulo de los lípidos. Si no hay alguna preguntita, pues entonces nos veríamos mañana.
Nos vemos, pase feliz tarde. Feliz tarde.